Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Los saludamos en este día 21 de marzo de 2021 y les invitamos, como siempre, a alabar al Señor. Hagámoslo comenzando en esta ocasión con el estribillo número 3. Eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor. De alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder. Pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria, eres digno, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor. De alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder. Pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria, eres digno, Señor. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Himno 160. De tal manera me amó. Himno 160. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me
consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. A 8 días de la Semana Santa de este año 2021, el pasaje que vamos a meditar es muy breve. 4 versículos que bien podríamos explicar en pocos minutos, pero está lleno de significado cristológico porque nos presentan varios aspectos en torno a la pasión de Cristo, cuando dio su vida por sus elegidos. Y si bien no es extenso el pasaje, sin embargo, es el escrito que más detalles contiene en comparación con las otras 2 predicciones anteriores. Aquí era la tercera vez que Jesucristo anunciaba su obra cumbre. La primera se registra en el capítulo 9, versículo 22, cuando se encontraba con sus discípulos en las aldeas de Cesarea de Filipo, al norte de Israel. La segunda en el capítulo 9, versículos 44 y 45, en Galilea, cerca de Capernaum, todavía norte de Israel. Y la tercera, el pasaje que hoy vamos a considerar, ya en la región de Judea, quizás cerca de Jericó, según el capítulo 18, 35 de Lucas, camino hacia Jerusalén. De las 3 predicciones, la última con más detalles, porque dicen los analistas que mientras más se acercaba la pasión de Cristo, más venían a su mente las escenas tan conmovedoras en las que tenía que pasar para cumplir el propósito de su venida a este mundo. Predicción de la pasión de Cristo. Predicción de la pasión de Cristo. Y primero, la ocasión de esta predicción. En el versículo 31, la primera parte dice: he aquí subimos a Jerusalén. Y conforme al contexto anterior y posterior, estaba cerca la Pascua que se celebraba en el mes de Abib o Nisán, que hoy vendría siendo abril, una fiesta anual donde todos los peregrinos viajaban desde muchos lugares para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto con Moisés. Y claro, no solo llegaban recordando la victoria sobre los egipcios, sino para adorar, lo cual incluía una ofrenda a su Dios creador, defensor y sustentador. Y Jesús también caminaba con sus discípulos hacia Jerusalén, donde estaba el templo, y si bien Jesús no llevaba una ofrenda especial, 2,000 denarios, un macho cabrío, un cordero sin defecto, caminaba para llevarse a sí mismo como ofrenda por el pecado de sus escogidos. Aquí entonces debemos hacer la primera aplicación para nuestra vida. ¿A qué vamos a Dios cuando le buscamos? ¿Por qué Dios legisló que vayamos a Él semanalmente como iglesia? Y nos acercamos con nuestra Biblia para leer, nuestro himnario para cantar, nuestra ofrenda, si es que lo hacemos, porque parece que ya se nos está olvidando, parece que la pandemia ha hecho que se nos olvide. Pero con exactitud, ¿por qué? ¿Por qué estamos en comunión con el Señor? Y muchos no han entendido, por eso van a Él cuando tienen ganas, cuando quieren y cuando no, sencillamente están en otros asuntos, y eso es una falta terrible. Otros van a Dios sin tener una idea clara del por qué. Vamos al Señor,
porque necesitamos poner nuestras mentes y corazones en sintonía con el Evangelio de Jesucristo. Nuestros pensamientos bien se pueden oponer a la verdad de Dios, y al estar en comunión con Él podemos llegar a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. He aquí, subimos a Jerusalén. Subir porque Jerusalén estaba en un lugar alto, pero también en el sentido espiritual, para tener comunión con Dios. Marcos agrega: y Jesús iba delante. Jesús, como el buen pastor, encabezaba la procesión. Caminaba con paso firme, afirmaba su rostro para cumplir la gran tarea que su Padre había puesto en sus hombros, dar su vida en rescate por muchos. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén e iba en obediencia a su Padre y por amor a sus elegidos. Los que le seguían, especialmente sus discípulos, que por la forma en que caminaba su maestro, su mirada, la postura que estaba tomando, se dieron cuenta que algo muy importante les iba a decir. Y Marcos también dice: y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Capítulo 10, versículo 32. Quizá pensaban: ir a Jerusalén con Jesús es peligroso por las experiencias que hemos tenido. Y caminaban detrás de su maestro con temor, quizás sudaban frío, sus rostros delataban su miedo, sus piernas y manos comenzaban a temblar y se miraban sin decir palabra. No sabemos exactamente cómo fue, pero iban con Jesús. En segundo lugar, veamos la singularidad de esta predicción. La singularidad de esta predicción. El versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo. Vemos que el Señor reveló su pasión, muerte y resurrección solamente a sus 12 discípulos. Él, que todo lo sabe, se dio cuenta que no era prudente dar el anuncio de sus sufrimientos a todos los que le seguían, y en forma privada de los detalles de su agonía solamente dio a los 12. Por cierto, en varias ocasiones, cuando creyó necesario, llamó a los 12 o bien solo a sus 3 amigos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, para hacer algún milagro o darles alguna enseñanza más concreta. En esta ocasión así lo hizo el Maestro Divino, compartiendo con sus discípulos, aquellos que los había llamado para prepararlos a predicar, y solo con ellos sus sufrimientos, muerte y resurrección. ¿Qué reacción hubieran tenido aquellos que no estaban bien informados sobre la obra redentora del Hijo de Dios? ¿Qué hubieran hecho si el Maestro les hubiera revelado lo que implicaba el clímax de su ministerio? Sus discípulos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Qué actitud hubieran tomado los demás? Hermanos, hay cosas que solamente los líderes, los oficiales de la iglesia deben saber. Usted posiblemente tiene curiosidad por saber algunos asuntos que le inquietan, pero es probable que no lo va a asimilar o que va a tener una reacción fuera del contexto bíblico. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo aquí, y debemos ser sabios para respetar las decisiones de quienes nos representan como iglesia. Ahora, en tercer lugar, los detalles de esta predicción. Los detalles de esta predicción. Dice la Biblia en los versículos 31, segunda parte, al versículo 33. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Si comparáramos a los tres escritores, Mateo, Marcos y Lucas, veríamos más detalles sobre esta predicción, donde el Señor Jesucristo fue bien claro en los elementos que se darían en su pasión. Guillermo Hendrickson, comentarista reformado, escribe 7 elementos en esta tercera predicción de Jesús. Quiero mencionar solo 3 que no se habían dado en las anteriores predicciones. Y le condenarán a muerte. Es decir, que pasaría por un proceso judicial, un juicio eclesiástico, donde cuestionarían sus enseñanzas para llegar a una censura, condenación a muerte. Segundo, pues será entregado a los gentiles. Los principales sacerdotes y escribas lo entregarían, clara referencia al tribunal presidido por Poncio Pilato, un juicio civil. Y tercero, es la primera vez que Cristo revela antes de su muerte y será escarnecido y afrentado y escupido. Así que la muerte de Cristo en la cruz, con todos sus detalles, no fue un imprevisto. Esto fue parte del plan de Dios al enviar a su Hijo para dar su vida por nosotros, pecadores. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no murió en la cruz simplemente para darnos un ejemplo de amor, aunque nunca encontraremos en la historia humana un mayor ejemplo de amor que este. Su muerte en la cruz es mucho más que eso. Es el pago de un rescate. Significa comprar la libertad de un esclavo, de un prisionero, a través de un pago de un precio. En aquellos días, para un esclavo, o para que un esclavo fuera libre, alguien tenía que pagar el precio de su deuda. Y aquí no se trata de cualquier tipo de esclavitud, ni cualquier tipo de deuda. Todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da quien por mí murió, dice el himnólogo. Todos somos esclavos del pecado por naturaleza y por ende todos tenemos una deuda con la justicia de Dios infinita que requiere el pago de un valor infinito, y esto solo lo hizo el Señor Jesucristo a través de sus sufrimientos, su muerte y resurrección. A Cristo la gloria. En cuarto lugar, también vemos la incapacidad para entender la predicción. Dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Como judíos, los discípulos debieron haber leído las escrituras del Antiguo Testamento que con claridad predicen la obra cumbre del Mesías a través de sufrimientos. Pasajes claves que nosotros los tenemos bien ubicados. ¿No los habían leído? Ninguno de los 12 pensó en esos momentos, en los párrafos que David y los profetas anunciaron sobre el Cristo, o todavía dudaban. David escribió en el Salmo 2, versículos 1 y 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de su resurrección. El Salmo 22, que habla de su agonía, y así sucesivamente. Y el profeta Isaías, a quien hoy llamamos el evangelista del Antiguo Testamento, porque una y otra vez presenta la venida del Mesías y sus sufrimientos,
Su capítulo 53, 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quizá ellos no leían el Antiguo Testamento a la luz de Cristo como nosotros hoy lo hacemos, y les era difícil ver su obra redentora con esos pasajes. En algunas ocasiones Jesús había anunciado a los 12 sus sufrimientos, muerte y resurrección a través de ejemplos o figuras. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero en esta ocasión, cuando ya se encaminaba hacia Jerusalén, era la 3ª vez que les anunciaba sus sufrimientos, muerte y resurrección con claridad. Y no comprendieron. Y nada comprendieron, porque esta palabra, dice, les era encubierta. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, para enseñarnos que muchas cosas de Dios no entendemos hasta humillarnos delante de Él, reconociendo su soberanía, y que solo con su sabiduría podemos entender su amor. Una vez que Jesús se fue a los cielos, el Espíritu Santo recordó a los discípulos sus enseñanzas y comprendieron muchas cosas que no entendían. Hermanos, el Señor Jesucristo dio a conocer a sus discípulos el clímax de su obra redentora, que en pocos días se llevaría a cabo en Jerusalén conforme al plan de Dios. Hoy que estamos a una semana por recordar los eventos que se dieron en la última etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él nos quiere dar a conocer enseñanzas que habrán de hacernos reflexionar qué tanto valoramos su sacrificio por nosotros. Qué tan cerca de Él estamos cuando vivimos un momento difícil ante la pandemia. Él nos invita a que caminemos para verlo sufrir por nuestra salvación, estar atentos a su palabra y dispuestos para obedecerle. Que así sea. Himno 164, Incomparable Amor. Incomparable amor, aquel que mi Jesús mostró al sufrir tan cruel dolor. No puedo aquí entender tan cruento padecer hasta que more en plena luz. Miro a mi buen Jesús con sufrimiento atroz, dando a los suyos perdón y amor. Y en cambio del desdén con que todos le ven, muriendo en vez del pecado, con divino esplendor que el mundo no miró, brilló en la luz su
gran bondad. Toda la humanidad la vida adquiere en el Señor. ¿Qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor, siendo cual soy tan pecador? Solo mi pobre ser, como tú puedes ver, te entrego humilde, mi Señor. Oh Dios, cuando los relatos de tu palabra nos trasladan al clímax de la humillación de tu Hijo Jesús en carne, nuestra vida se conmueve al ver la amarga copa que bebió por causa de nuestros pecados. El odio, el desprecio y persecución constante de sus enemigos, los golpes despiadados de los romanos que cayeron una y otra vez sobre su cuerpo, el haber sido expuesto al juicio de judíos y gentiles sin bases para encontrarlo culpable, los gritos de la multitud: crucifícale, crucifícale, cargar la cruz hacia el Gólgota donde sería crucificado, soportar el dolor de la corona de espinas en su cabeza y las heridas de los clavos en pies y manos, la agonía por 3 horas de oscuridad como señal de aislamiento y abandono divino, y después la muerte. Señor, ayúdanos a valorar tus sufrimientos. Dirígenos hacia ti para adorarte de verdad. Padre, que en esta semana, donde recordamos tu muerte, que vayamos a ti y que estemos dispuestos a reencontrarnos contigo, a arrepentirnos y a seguirte de verdad. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén.